Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Espero estén sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un hecho sucedido en Panamá. Sucedió en el 2020 e implica la vida de 7 jóvenes que solamente querían disfrutar de una tarde. Visitar el lago Gatún es una excursión habitual para los habitantes de Colón, en Panamá. El 17 de julio del 2020, 13 jóvenes se habían reunido mediante un grupo de WhatsApp para pasar, luego de 4 meses de aislamiento, esa tarde en el lago Gatún. La idea era pasar una tarde juntos, divertirse, planearon llevarse algunas cosas para pasar la tarde y comer ahí, y así fue como se juntaron en la casa de una de estas jóvenes, que era la que sabía el camino, y ahí emprendieron esta marcha hacia este lugar. Las edades de estos jóvenes iban entre los 16 y los 23 años. Habían 2 jóvenes que sabían el camino, por lo que los 13 jóvenes se dividen en 2 grupos encabezados por cada una de ellas. Todos estos jóvenes eran estudiantes. Algunos se acababan de recibir hacía muy poco. Eran adolescentes que estaban planeando quizás una travesura, porque lo único de malo que estaban haciendo era que todavía estaba el aislamiento y ellos decidieron romper esa cuarentena y juntarse en este lugar. 9 de estos amigos pertenecían a una zona y el resto a otra. Eran prácticamente 2 grupos de amigos que no se conocían entre sí, sin embargo se conocieron en este grupo de WhatsApp. Se fueron reuniendo y fueron contando todo lo que iban a hacer por Facebook. Es por eso que se fue sumando mucha más gente, porque en principio eran tan solo 7 los jóvenes que iban a concurrir a este lago. Cuando llegaron al lago, se acomodaron, dejaron algunas cosas debajo de los árboles, sacaron las bebidas que tenían, muchos chicos se metieron en el agua, pasaron una tarde tranquila, hasta que en un momento comienzan a sentir un ruido que se asemejaba muchísimo a un disparo. Y de repente ven a un hombre parado a la orilla, que estaba con la cara tapada. En un momento raro lo describieron como un joven rubio que tenía como si fuera una bandana en su cara. Este hombre no estaba solo, sino que había otro en el lugar que aparentemente estaban ahí, planeando robarlos. Cuando escucharon los tiros, los jóvenes quedaron completamente paralizados y uno de estos, que era el que llevaba el arma, le dijo a los jóvenes que estaban en el agua que salieran y los puso a todos juntos en la orilla. Uno de ellos le dice al otro que agarre todas las pertenencias de estos jóvenes, todo lo de valor, y lo cargue. Se lo iban a llevar. La idea aparentemente era robarlos. Aparentemente. Uno de estos jóvenes tenía rasgos bastante característicos, como marcas de acné en su cara, una cicatriz en el labio, y al otro no pudieron identificarlo bien porque, como les dije, llevaba la cara tapada, con un pañuelo que era la bandera de Estados Unidos. Les preguntan a estos jóvenes de dónde eran. Azucena, que era una de las jóvenes, Azucena Martínez, quien estaba con su hermana también ahí, que eran de la 24 y que los demás eran de Buenavista. Por algún motivo, este individuo decide separar a los chicos de la 24 en un lugar y a los de Buenavista en otro. Los dos deciden llevárselos a todos ellos, dejando al otro grupo libre, sin ninguna custodia ni nada. Les quedó en la orilla y supuestamente después se habrán ido. Estos 9 jóvenes, siguiendo las órdenes que les estaban dando estos hombres, tenían demasiado miedo de qué era lo que les podía llegar a pasar. Los meten selva adentro, tienen que pasar unas partes bastante complicadas para llegar hasta un búnker que fue utilizado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En el camino, antes de llegar a este búnker, 2 de los jóvenes no pueden caminar más. Uno estaba muy cansado y el otro tenía un ataque de pánico, por lo que se quedaron en ese lugar. No pudieron seguir. Estos hombres dijeron que se quedaran ahí, que iban a seguir camino, y siguieron camino con los otros 7 chicos de la 24. Estos jóvenes, al ver que estos individuos se habían alejado, lo que hacen es correr lo máximo o lo más rápido que pueden
para pedir ayuda. Se encuentran con un hombre, estaban todos embarrados, estaban sucios, los habían hecho pasar por un montón de lugares y además no tenían sus pertenencias. No tenían teléfonos, no había forma de que se pudieran comunicar con nadie. Este hombre, al primero que se cruzaron en el camino, les dijo que no tenía agua y que no los podía ayudar. Ellos estaban bastante perdidos, pero en un momento logran llegar hasta otro señor que vivía ahí. No habían casas, no había población en el lugar, era muy difícil encontrarse a alguien. Les dio agua como para que se higienizaran un poco, le contaron a lo que había pasado y les dijo que hicieran la denuncia, y acercándose al camino que les había indicado este hombre, porque ellos decidieron seguir, encontraron una estación de servicio donde justo había un policía y al que le pudieron contar todo lo que había sucedido. Pasan las horas y la familia ve que los chicos no están llegando. Estamos hablando de la familia de los 7 jóvenes que fueron llevados hacia el búnker. Y ustedes se preguntarán por qué estos otros jóvenes que sobrevivieron no avisaron a los padres de los 7 que estaban aún sin saber el paradero. No se sabía. Y esto hizo que se levantaran muchas sospechas después. La madre de Azucena, que era la casa donde se habían juntado para salir todos, llama a otro de los amigos a las 4 de la mañana, ya desesperados por no saber dónde estaban, y les dice todo lo que había pasado. Y se preguntan, ¿por qué no se lo dijeron antes? ¿Por qué callaron todo esto que había pasado? Está bien, la policía ya estaba al tanto, pero la familia de estos 7 jóvenes no. Por lo que en la madrugada, a primera hora, se acercan hasta el lugar donde habían ido, hasta el lago Gatún. Van con la policía, pero también los primeros que están llegando son los familiares. Hay 2 versiones, una dice que fueron los familiares que encontraron a estos jóvenes en el búnker, pero ya estaban todos sin vida. Y la otra versión es que fue la policía quienes los encontraron. Lo importante acá es que fueron encontrados, pero que lamentablemente fueron encontrados todos sin vida. Cuando familiares o los policías, quienes encontraron algunas pertenencias de los chicos en el lugar, por lo que pudieron acercarse hasta el lugar donde se supone podrían llegar a estar. Es así como llegan hasta el búnker. Ahí encuentran, antes de entrar, a 2 de las hermanas Martínez. Una de ellas era Azucena, quien les dije que era la que había puesto la casa para que se juntaran en ese lugar antes de partir. Y dentro del búnker estaban 5 jóvenes más. Todos tenían varios golpes en su cuerpo y además habían recibido un disparo cada uno en su cabeza. Para la familia esto fue un golpe fuertísimo y era tal el estado en que estaban los chicos que fue para la policía algo muy duro también. Ahora, mientras todo esto pasaba, la gente, cuando se iba enterando, ya comenzaba a hablar. En principio veían sospechoso que se haya quedado solamente los jóvenes a salvo que eran de Buena Vista, que por qué solamente los de 24 quedaron aislados en este lugar. Creían que estos jóvenes le habían hecho una emboscada a los otros 7 o a los otros 9, porque en realidad se habían llevado a 9. Las 2 chicas que fueron encontradas en la entrada del búnker son Azucena Martínez y Yulisa Martínez. El otro grupo de hermanas era Ladies Mariota, Yeleni Mariota, Vladimir Garay, Edgardo Jiménez, Santiago Carvajal. Todos jóvenes estudiantes y, como les dije, otros ya recibidos que estaban trabajando, solo que en ese momento, como estaba el aislamiento, estaban en su casa. Los sobrevivientes pudieron realizar un identikit, pudieron dar la descripción de estos 2 jóvenes. Ya se dejó de hablar de un joven rubio, aparentemente esto fue algo que los medios dieron y no era real. Y al otro día es detenido un joven. Lo raro que la foto que se muestra de este joven es que tenía barba o un bigotito y ninguno de los jóvenes describió al atacante o a alguno de ellos como que tuviera barba, porque se supone que el que detuvieron es el que tenía cicatrices, pues este joven no tenía ningún tipo de cicatriz en la cara. Sin embargo, fue detenido. Se llama Miguel. Es enviado a prisión por ser el supuesto responsable del asesinato de los 7 jóvenes. Y en su conferencia de prensa, el Ministerio Público dijo tener suficientes pruebas
que acreditarían que esta persona es la responsable, que no sabían o estaban investigando si había actuado o no solo. De inmediato salió a hablar el abogado de este joven Miguel, diciendo que cualquier joven que tuviera una cicatriz iba a ser detenido. Aclaró que habían pruebas suficientes como para decir que su defendido no era el responsable, que no coincidía con el identikit y que además en el expediente figuraba que no había sido reconocido, como sí salió a decir el Ministerio Público de que alguien lo había identificado. Sin embargo, este joven fue presentado y procesado y se encontraba en prisión. Los familiares de Miguel hicieron marcha, se presentaron frente al Ministerio Público quejándose por la detención y demostraron 13 familiares dónde estaba Miguel ese día. Su abogado, una de las cosas que dijo es que su defendido era un joven trabajador que no tenía ni idea de lo que estaban hablando, que él no sabía usar un arma y que tampoco sabía leer ni escribir, que es un simple trabajador panameño. Por supuesto, una de las claras defensas que tenía este abogado es que el identikit no tenía nada que ver con él. De hecho, él tenía barba. Había un joven que tenía una obsesión con Selenis, que la perseguía por todos lados, que ella lo rechazaba y él a esto aparentemente no le gustaba. Esto hizo que la familia pusiera la mirada también en este joven. Pues uno de los responsables sale a la luz porque le confiesa a su hermano y a un amigo lo que había hecho. Él y otro hombre tenían miedo de que este otro hombre tomara represalia. Decidió confesarles todo y es así como el hermano lo entrega a las autoridades. Supuestamente él también se entregó de manera voluntaria. Y fue así como declaró qué hicieron y por qué lo hicieron. El individuo se llama Jean Carlos Hernández Fuentes, de 21 años, quien también vivía en Valle Verde y quien tenía también en su cara una cicatriz y tenía marcas de acné tal cual lo habían descrito. Y quien vivía a tan solo 2 cuadras o 200 metros de donde vivían las hermanas. Justamente este Giancarlo era al que apodaban Ninito. Este dijo que había estado participando también de este ataque Reinaldo Cuadra, de 25 años de edad. De inmediato ambos son detenidos. Ninito confesó, según él, en su plan de inocencia. Por supuesto, él quería detener todo esto que había pasado. Esto ya lo vimos en otros casos. Cuando confiesan, siempre están del lado del bueno, supuestamente, si se puede decir de alguna manera bueno. Dijo que Reinaldo había visto en las redes sociales que estas jóvenes se iban a juntar en este lugar y decidieron ir ahí para abusar de ellas y aprovechar para robarles. Afirmó que Rey fue quien nos llevó al búnker. Yo no sabía nada de lo que iba a pasar. Cuando llegamos al lago, por el lago Gatún, pensó en tirar una cinta a las muchachas que se estaban bañando. Pero Rey apuntó con un arma y me dijo que recogiera los celulares, si no, lo iba a matar. Esto es lo que yo les digo de que se puso del lado del ser inocente. Luego que Reinaldo ingresa al búnker con estos 5 jóvenes, salvo las hermanas Martínez, sale, se habían escuchado antes 5 disparos y dijo, me cargué 5 homicidios. Luego quiso atacar a las hermanas, aprovecharse de ellas estaban abrazadas luego de escuchar los disparos, tenían miedo, le dispara a una de ellas cuando supuestamente este niñito lo empuja a Reinaldo y Azucena quiere escapar y le dispara también. Es decir, termina asesinando a las 2. Y dijo después de esto que lo apuntó a él y le dijo, te salvaste porque me quedé sin balas y que le convenía no hablar si quería sobrevivir.
Esto según las palabras de Ninito. Supuestamente había amenazado con hacerle daño a su familia y es por eso que él tenía miedo. Recordemos que estos se entregaron en agosto, que confesaron. Sin embargo, el otro joven, Miguel, quien era inocente, estuvo hasta octubre para quedar en libertad. Habían dicho que querían que el joven se presentara. A pesar de todo esto, es como que iba a seguir involucrado en la causa cuando ya se sabía que no tenía nada que ver, hasta que el abogado tuvo que hacer como una apelación para que lo liberaran directamente a él de toda responsabilidad con este hecho. El Ministerio Público se dijo no quiso aceptar que habían cometido un error con respecto a la detención de este joven. Y toda la gente se preguntaba, ¿cuántos casos como el de Miguel hay actualmente? Es como decimos acá, ¿cuántos perejiles hay detenidos para cerrar una causa o acallar a la población? Mientras tanto, los otros seguían con una preventiva de 6 meses mientras duraban las investigaciones, y los cargos eran en contra de la libertad individual, homicidio agravado, femicidio y robo agravado. Tanto a Ninito como a Rey los mismos cargos. El juicio comenzó el 25 de noviembre del 2021 y ya para el 15 de diciembre el tribunal declaró a los dos acusados por los delitos que les mencioné con anterioridad. Para Reinaldo, quien fue el que disparó a los 7, 50 años de prisión. En cambio, a Jean Carlos Hernández, alias Ninito, le dieron 36 años. Supuestamente esto se lo dieron a él por su declaración, por ayudar con la investigación y supuestamente porque en su versión él no disparó. La familia no estaba de acuerdo para nada con la baja de condena para este hombre, quería la máxima también para él, pero bueno, sin embargo a estos jóvenes le dieron 50 y 36 años. El 16 de enero del 2022, la defensa de estos individuos pidieron la anulación de esta sentencia, es decir, están apelando y todavía no se sabe. Es obvio que no se va a anular ese juicio, a pesar de que ellos pidieron un juicio nuevamente. Está muy claro lo que hicieron, hay una confesión. La condena, si bien no fue justa para los dos, van a pasar una gran cantidad de años en prisión. Esto, por supuesto, no alivia el dolor de la familia y fueron 7 vidas que se perdieron, muchas familias destruidas y hay padres que perdieron a 2 de sus hijas, a 2 integrantes de su familia en un solo día. Este joven, el que confesó, dijo que él estaba traumado por la situación, que no podía seguir porque no podía tener ese secreto, no podía dormir por las noches, no podía comer ni tomar agua y que todo lo que hacía era llorar y llorar. Dice que estuvo ahí porque fue con el otro. Sin embargo, según las declaraciones de los sobrevivientes, este joven no presentaba un papel de una persona que no quería estar en ese lugar. Se notaba que no estaba en contra de su voluntad. Si vieran las publicaciones que hacía en Facebook, se daban cuenta que es una persona que estaba muy perturbada y que tenía muchísima violencia en su interior. De hecho, publicaba fotos bastante sangrientas, se publicaba diciendo lo que iba a hacer, quitándole la vida a personas. Y bueno, y nada más por hoy. Con esto cumplo con el pedido de algunos de ustedes. Me demoré un poco, les pido disculpas, pero hay muchos casos y muchos pedidos también. Desde ya, un abrazo a todas las familias que perdieron a su ser querido. Lamentamos muchísimo que este joven Miguel haya tenido que pasar por esa situación, porque la verdad es que no se la deseamos a nadie. Debe haber muchos inocentes en prisión que están pagando por otros que hoy quizás se encuentren libres. Y yo me voy a despedir de todos ustedes, pero no sin antes decirle que se cuiden muchísimo, que cuiden muchísimo a los suyos, que nosotros nos vamos a ver muy pronto en otro video. Gracias a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad, gracias a los que me están siguiendo por Instagram. A los que les interesa, estoy retomando el canal, ese canal que no sabemos qué es lo que tiene. Pero bueno, hago vlogs, hago cosas de belleza y ahí es donde me pueden escuchar un poco más en mi día a día. Si les interesa, nosotros nos vemos muy pronto. Cuídense. Chau.